La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Dios es bueno. Él es nuestro Padre, santo, justo, omnipotente, misericordioso, generoso, afluente. Él es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Él nos ha permitido vivir en este tiempo, es el tiempo profético. Estamos aquí en la tierra para cumplir un propósito, el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho la nueva creación. Dios perdonó todos nuestros pecados y con la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre del Señor Jesucristo, fuimos lavados de toda maldad. Ya no existen esos pecados cometidos en nuestra vida pasada. En la mente de Dios ya no existen, fueron borrados por la sangre de Cristo. Dios nos ha hecho sus hijos, somos miembros de la familia de Dios, somos reyes y sacerdotes, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha confiado su palabra es viva, su palabra es la verdad, su palabra permanece para siempre. Dios está en su palabra y la palabra de Dios hace lo que Dios dice que hará, porque ninguna de las palabras que Dios ha hablado vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías 55:11. Esta palabra viviente, Dios nos la ha confiado, la tenemos a nuestro alcance. La Santa Biblia es la palabra escrita, la palabra de Dios. No es un libro muerto, no es un libro secular, es la palabra viviente que está a nuestro alcance. Leámosla, meditemos en ella, dejémonos persuadir por lo que Dios dice y atrevámonos a declararla. Hagámoslo creyendo lo que usted y yo digamos, declaremos creyendo. El Señor Jesús dice que será hecho. Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es lo que el Señor Jesús nos dice. Lo que diga, le será hecho. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque eso fue lo que Él aplicó en su vida aquí en la tierra. Él como hombre, como el Hijo del Hombre, Él sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios. El Señor Jesucristo solo habló lo que el Padre le dijo que dijera. Cuando Él habló la palabra del Padre, el Padre hizo las obras. El Padre confirmó la palabra. El Señor Jesús no dudó de la palabra del Padre en su boca. En San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, dice el Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En San Juan capítulo 14, versículo 10, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesucristo solo habló lo que el Padre le dijo que dijera, y cuando el Señor habló lo que el Padre le dijo, entonces los milagros sucedieron. La palabra creadora en los labios de Jesús es la misma palabra creadora en nuestros labios. Es la palabra del Padre, porque la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no ha perdido su poder. En los labios que la declaren, la palabra de Dios siempre liberará el poder y hará lo que Dios dice que hará. La confesión de la palabra de Dios es una prueba de nuestra fe. No hay fe verdadera si ésta no llega a su clímax a través de la confesión, de la declaración de la palabra.
La palabra de Dios en nuestros labios hará lo que Dios dice que hará, así como en los labios del Señor Jesucristo. No hay fe verdadera si ésta no llega a su clímax en la confesión, en la declaración. La confesión es la fe expresándose a sí misma. Es la fe, el poder de la fe, que llama a las cosas que no son como si fuesen. El Señor Jesús sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios. Él no lo dudó. Todo lo que Él dijo fue porque el Padre le dijo que lo dijera. Primero Jesús recibió la palabra del Padre y luego la declaró. Y el Padre hizo las obras. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús sabía lo que la palabra del Padre podía hacer a través de sus labios. Es la fe liberada a través de la boca. Es la fe de Dios en nosotros cuando se libera a través de nuestras palabras la que produce los milagros. Es la palabra de fe que sale de nuestra boca la que realiza los milagros. Ella, la palabra de Dios, no regresará a Dios vacía. Pedro y Juan sabían lo que la palabra de Dios haría en sus labios. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículos 6 al 7, aquel día cuando Pedro y Juan fueron al templo de Jerusalén a orar, encontraron a un hombre ahí junto a la puerta del templo, aquella puerta llamada la Hermosa. Ese hombre era paralítico. Ese hombre estaba mendigando. Necesitaba que alguien le diera una ayuda. Buscaba la ayuda para su sustento. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y este hombre saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¡Qué milagro! El milagro en la puerta del templo. ¿Por qué se realizó este milagro? Porque Pedro y Juan sabían lo que la palabra haría en sus labios, la palabra de fe, la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Funcionó en la boca de los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento. Funcionó en la boca, en los labios del Señor Jesucristo. Funcionó en la boca de los primeros discípulos de la iglesia primitiva y ha funcionado siempre. Los siglos han pasado, pero la palabra de Dios permanece para siempre, no ha perdido su poder. Va a funcionar en su boca y en mi boca si la declaramos con fe. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo y te bendigo. Te exalto, Señor, por lo que tú eres. Yo te pido en esta hora que confirmes la buena palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tu palabra sea implantada. Reprendo todo espíritu de confusión, de perturbación, de incredulidad, y declaro ahora que las mentes oprimidas, atadas, son liberadas por el poder de la palabra de Dios. Espíritu Santo, abra nuestros ojos espirituales, danos hambre y sed de tu palabra, guíanos a toda verdad, revélanos tus pensamientos. Señor, gracias. Padre, oro por cada oyente en esta hora, donde quiera que se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que confirmes la buena palabra, trayendo sanidad, restauración para sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este hermoso día. Gracias, Padre. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.